Probablemente, esto fue una de las cosas más aterradoras que me ha pasado jamás en toda mi vida. Trabajaba en un call center y, de hecho, sigo trabajando en el mismo hasta el día de hoy, así que tiene un poco más de sentido. Solo diré que el call center era para un banco en Estados Unidos. Trabajé en el equipo de escalada, así que atendía las llamadas cuando las clientas pedían una supervisora o si el procedimiento requería una escalada. Por lo tanto, complicarme y molestar a las clientas era bastante normal. Para mí, en el momento de este evento, había estado allí durante aproximadamente 7 años y en escaladas durante 3 de ellos, así que estaba bastante acostumbrado. Tenía la piel dura y probablemente había escuchado todos los insultos que puedas imaginar, así que nunca me afectó, pero este tipo era diferente. Todo comenzó con una escalada de quien llamaremos Sr. John Smith. No recuerdo su nombre real, para ser honesto. Llamó molesto porque su tarjeta de crédito fue rechazada. Fue rechazada porque no había realizado un pago, como cualquier otro servicio por el que paga. Si no se realiza antes de la fecha de vencimiento, evidentemente, los servicios se pueden detener o cerrar. Es lo mismo con las tarjetas de crédito, pero no es como si venciera en el primero y lo rechazaran en el segundo. No, tenía casi un mes de retraso. Esto no era inesperado. Él sabía que esto iba a suceder. Probablemente estoy dando más información de la necesaria, pero creo que eso explica por qué lo que hizo fue demasiado dramático e injustificado. Había llegado tarde muchas veces y había solicitado que se le quitaran los honorarios cada vez. Sin ninguna razón para llegar tarde, llegué tarde. Así que, básicamente, cuando llamó y quiso hablar con una supervisora porque estábamos rechazando su tarjeta nuevamente, él quería que lo arreglaran y las tarifas se eliminaran nuevamente. Fue solo otra queja normal de una clienta y todo siguió como de costumbre. Sin embargo, la única forma de poder usar la tarjeta nuevamente, evidentemente, es pagar el monto pasado, y él no quería escuchar eso después de que me transfirieron la llamada. Lo escuché gritar muy enojado y hablar sobre cómo sentía que lo estábamos atacando. Me disculpé honestamente, pero le dije que lo único que podía hacer era realizar un pago. Así que comenzó a gritarme de nuevo, insultándome y tratando de menospreciarme. Incluso me dijo algo realmente extraño y sin relación, insultos relacionados con la política que no escribiré, pero lo aclaro para demostrar que estaba un poco desquiciado. Supongo que simplemente lo dejé decirlo y contar los minutos hasta que finalmente colgara. Y por cierto, si lo has pensado, trabajé en un centro de llamadas, pero se podría pensar que simplemente era frío e indiferente. Pero aquellos que entienden mi situación, no era alguien que lo estaba usando porque era lo único que tenían. No estaban haciendo pagos porque no podían. Sin invadir realmente su privacidad, supongo que sé que con todo lo que pasó que él gastaba mucho dinero cada mes y lo pagaba en su totalidad casi todos los meses, así que era del tipo que sentía que las reglas no se aplicaban para él. Así que sí, es posible que lo haya distraído un poco mientras gritaba hasta que terminó y, una vez que terminó, básicamente le expliqué sus opciones. No se reembolsarían más tarifas y necesitaba hacer un pago para usar la tarjeta. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Comenzó a hacer comentarios acerca de que no actuaríamos tan duro si nos estuviera gritando en persona y sugirió que hiciera precisamente eso en lugar de querer que nadie más tuviera que lidiar con esto, si iba a un banco real. Le dije que tampoco podrían hacer nada en persona, lo cual no era mentira. No podían hacer nada diferente. Fue entonces cuando dijo: «Eres estúpido, sé que no estás en el banco, trabajas en el centro de llamadas de Street y la intersección de la carretera justo al lado de la autopista 99. Bueno, entonces él sabía dónde estaba el centro de llamadas local. Teníamos una pareja y sí, el mío estaba en una ciudad vecina en la que vivía. Desafortunadamente no era un secreto ni nada así. Así que le dije que tenía razón, pero ninguno de nosotros estaba frente al cliente. Aún así traté de calmar la situación, ya que todos estábamos entrenados para tomar las amenazas en serio, así que lo mantuve en primer plano en mi mente. Le dije que si eso lo ayudaría a calmarse, podría reembolsarle la tarifa,
pero que realmente no podía hacer nada con respecto al bloqueo. Solo él podía arreglar eso con un pago, pero eso ya no era lo suficientemente bueno para él. Oh no, ya pasamos de eso. ¿Qué tal esto? Simplemente subiré allí y puede explicar por qué no puedo usar mi tarjeta de crédito en el cañón de mi escopeta. Y con eso colgó, así que ahora tengo una amenaza potencialmente real. Me marqué como una forma en mi sistema e inmediatamente fui a ver a mi gerente para contarles lo que acababa de pasar. Se lo tomaron en serio. Cuando teníamos amenazas sobre las que se podía actuar, teníamos que informarlo a las autoridades, así que alertamos a seguridad desde el principio y llamamos a la policía. Dijeron que llegarían pronto para obtener una declaración y para patrullar algunos a ver si aparecía. Terminé almorzando un poco más temprano a esa hora, sabiendo que iba a tener que proporcionar información a la policía. Y no quería quedar atrapado en una llamada después de decirle a mi gerente y a Estados Unidos. Lo informaron. Probablemente habían pasado unos 10 minutos, tal vez 15, más o menos. Tomé mi almuerzo justo después de eso, y probablemente llevaba unos 10 minutos cuando yo y todos a mi alrededor comenzamos a escuchar gritos desde que había estado comiendo en mi escritorio, en el segundo piso hacia el centro del edificio, así que estaba cerca de las escaleras y los ascensores. Mientras escuchaba los gritos, pude escuchar a un hombre y una mujer gritando: «Señor, no puede pasar por ahí, no lo vamos a dejar a través del señor, llamaremos a la policía». Fueron las personas de seguridad. Luego pudimos escuchar a otro hombre gritándoles todo tipo de improperios. Sabía quién era. Reconocí esa voz. Definitivamente era John, y si hubiera cumplido su palabra de mostrar, entonces él también podría tener un arma con él. Inmediatamente me asusté. Ni siquiera tuve que decírselo a mi gerente cuando miré y ellos ya estaban apuntando a su teléfono que se llevaban a la cara. Sinceramente tenía demasiado miedo para ir allí abajo o incluso intentar mirar. Quería hacerlo, pero ¿qué pasaría si traía un arma? Habíamos hecho girar a Styles donde los empleados tenían que deslizar su placa para poder pasar, pero le impedía simplemente saltar sobre ella y tal vez incluso dispararle a los de seguridad. No tenían armas. No sé si tenían algún otro método de defensa o no, pero de cualquier manera tenía miedo por ellos. Comencé a dirigirme a las escaleras de emergencia que estaban en el borde del edificio, en lugar de las del centro, pensando que necesitaba esconderme si lograba pasar. Todo lo que sabía era mi nombre, pero si llegaba hasta aquí, todo lo que tenía que hacer era caminar por los pasillos de los cubículos hasta encontrar mi nombre, aunque había 3 pisos, así que las probabilidades estaban a mi favor. No llegaría tan lejos, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Me quedé en esa escalera, pero me pareció mucho tiempo, temiendo que comenzaría a escuchar disparos, pero afortunadamente nunca lo hice. Mi gerente terminó llamándome en mi celular y me preguntó si estaba bien y dónde estaba. Me dijeron que llegó la policía y todo estaba bien, así que volví a su escritorio y me dijeron lo que pasó cuando aparecieron los policías. Tuvieron que dispararle con una pistola eléctrica para bajarlo, pero lo sujetaron. Afortunadamente no tenía un arma, sin embargo, encontraron una escopeta en su vehículo. Este tipo estaba tan enojado que estaba dispuesto a aparecer aquí y posiblemente lastimar o matar a personas por algo que fue su culpa. Fue una idea loca. Le dijimos a la policía todo lo que había sucedido desde el momento en que llamó hasta que llegaron, y el resto realmente dependía de la compañía si presentarían cargos, mientras que aún no sé si algo así sucedió. Sé que terminamos todas las relaciones con él. No se le permitía ingresar a ninguna de nuestras sucursales, por lo que tuvo que esperar aún más para recibir un cheque por correo con su dinero. Y ese fue, con diferencia, uno de los peores días que he vivido trabajando aquí. Y, afortunadamente, nada de eso ha sucedido desde entonces. Pero me tomo muy en serio cada amenaza que escucho. Nunca se sabe cuándo te puedes topar con esa persona que está esperando esa pequeña cosa para empujarla al límite. He compartido algunas de estas historias con amigos y en ciertos hilos y, como pueden ser un poco espeluznantes,
Pensé en compartirlas aquí también. Como empleado del departamento de fraude de un banco local, mi día a día se desarrolla en una constante danza entre las llamadas entrantes y salientes, cada una presentando su propia dosis de misterio y tensión. Como es de esperar en este tipo de entorno, me he encontrado con una variedad de clientes peculiares y situaciones que desafían la lógica y la comprensión. Pero entre todas esas experiencias, hay una en particular que sigue acechando mi memoria, como una sombra que se desliza sigilosa en la oscuridad. Permíteme sumergirte en el relato de una jornada que comenzó de manera rutinaria, con mi tarea habitual de revisar y abordar las cuentas marcadas por actividades sospechosas. Sentado frente a mi escritorio, me sumergí en la lista de números, marcando cada uno con la precisión y la destreza que la experiencia me había otorgado. Cada llamada era un nuevo rompecabezas por resolver, una oportunidad para desentrañar el misterio detrás de los cargos sospechosos y proteger los activos de nuestros clientes. Lo primero que quiero mencionar es que, cuando estaba haciendo llamadas salientes, básicamente obtenemos una lista de cuentas marcadas para actividades sospechosas. Después de revisarlas, si creemos que son sospechosas, tenemos que llamar a la clienta para ver si reconoce los cargos o la actividad en cuestión. De todos modos, puedes ver algunas cosas realmente interesantes cuando haces esto. Me preparé para llamar la atención sobre esta clienta, a la que llamaré Señora Johnson. Marqué el número y esperé, esperando que contestara, ya que llamé a su teléfono celular. Sin embargo, una mujer respondió. No es gran cosa, no era raro, así que solo le di mi discurso normal diciéndole a la mujer quién era. Le pedí que hablara con la señora Johnson. Sin embargo, esta tenía una voz muy temblorosa, casi como si estuviera angustiada mientras hablábamos. Ella no puede hablar en este momento. No es un buen momento. Así que cuando no podemos hablar con la clienta, le dejamos un mensaje de voz o, en este caso, le preguntamos si podemos dejarle un mensaje para pasárselo, que fue lo que hice. La mujer dejó escapar un suspiro como si estuviera molesta por mi intrusión. Pude escucharla murmurar para sí misma sobre encontrar un bolígrafo, y podía escuchar el papel moviéndose de fondo. La forma en que ella respondió y dijo que no era un buen momento fue una declaración inusual por sí sola. Por lo general, la gente simplemente dice que no están en casa o cuelgan o lo que sea. Así que escuché atentamente mientras esperé a que volviera al teléfono, y fue entonces cuando comencé a escuchar un gemido como si alguien estuviera sufriendo. Luego, los sonidos del teléfono se hicieron más fuertes y me di cuenta de que alguien estaba susurrando algo, pero no podía entender lo que decían. Era como si alguien estuviera sosteniendo el teléfono contra su pecho para amortiguarlo mientras hablaban, pero los gemidos seguían presentes y, como ella aún no había regresado, sentí la necesidad de preguntarle si estaba bien. «Estoy bien, no te preocupes al respecto», dijo rápidamente con su voz sonando tensa. Al final, sé que no era asunto mío y que no debería meterme. Muchas veces en situaciones como estas, si uno intenta ser amable, la gente reacciona negativamente y no llegas al resultado que desearías haber logrado, así que traté de dejarlo pasar a pesar de que definitivamente algo sonaba mal. Así que le proporcioné los detalles de mi mensaje y traté de ser lo más amable posible para ella. Obviamente, algo estaba pasando, y sentí que definitivamente la estaba molestando. No pude evitar notarlo mientras ella sollozaba en el teléfono, repitiendo mi mensaje con un temblor en su voz. Confirmé que tenía la información correcta cuando el gemido contestó de nuevo. Trató de responder más fuerte como para hablar sobre eso. No sé por qué, pero algo me dijo que intentara nuevamente con ella, así que le pregunté si todo estaba bien y si necesitaba ayuda. Respondió rápidamente, casi interrumpiéndome con un directo. «¿Estamos bien? ¿Alguna otra cosa?» «No puedo hacer nada más». Lo rechacé y dije que cerraría.
A muchas personas les gusta simplemente colgar aquí sin responder, lo cual es algo a lo que estoy acostumbrada. A veces las personas también comienzan a hablar consigo mismas o con alguien en el fondo antes de colgar y, a veces las cosas que dicen son importantes o incluso condenatorias con respecto a la razón por la que llamamos. Por eso suelo ser más lenta para colgar. En este caso, no sé si ayudó o no. Escuché un ruido sordo y tambaleante, como si hubiera dejado el teléfono pero no colgó y, antes de colgar, escuché más conversaciones. Ahora que lo hiciste, maldita sea, Daily, ¿qué se supone que debo hacer? Llama a la policía. Luego escuché varios ruidos sordos. Permanecí en la línea tratando de determinar lo que estaba escuchando. Después de aproximadamente 1 minuto, sonó como si contestaran el teléfono y terminara la llamada. Realmente no podía entenderlo ni podía probar que algo estaba realmente mal o que la clienta estaba en peligro, aparte del hecho de que ella mencionó haber llamado a la policía. Sin embargo, no quería correr ningún riesgo, así que le conté a mi jefe lo que sucedió en la llamada. Él estuvo de acuerdo en que era un poco extraño, si no alarmante, y dijo que investigarían. Desafortunadamente, a partir de ahí, estuvo fuera de mi alcance lo que puedo decir según la información que tenía. La clienta tenía 70 años, y su esposo había fallecido unos años antes de esta llamada, por lo que podría ser un caso de abuso de personas mayores y quién fue la mujer que contestó el teléfono. No sé qué se descubrió, desafortunadamente, ya que no había forma de regresar y encontrar esa cuenta, así que me quedé preguntándome sobre esto y discutiendo con otros. Lo compartiré. Una experiencia más contigo por ahora. Esta todavía fue bastante espeluznante, pero supongo que con el tiempo todos se acostumbraron en el lado entrante del mundo. Era normal recibir algunas llamadas de broma. Teníamos un tipo que siempre intentaba ser inapropiado con las mujeres, pero les colgaba a los chicos. Necesito que les explique más sobre él. También teníamos un chico que decía que podía vernos a través de los monitores y hacía comentarios espeluznantes a cualquiera que respondiera que no importaba. Otros bromistas solo intentaron hacernos perder el tiempo. Sin embargo, un error común entre estas personas es que piensen que no podemos colgarles, pero sorprende que podamos hacerlo de todos modos. Este tipo hizo que ninguno de nosotros pudiera entender realmente si estaba tratando de hacernos una broma o si había algo más en mi teléfono principal. La verdadera razón del conflicto es porque, a diferencia de las otras personas que llamaban frecuentemente en broma, las cuales ya conocemos, él en realidad tenía una cuenta con nosotros, por lo que la llamada comenzaría de manera algo normal, aparte de la forma en que habló. No hay manera de que pueda describir la sensación de inquietud que tuve cuando habló, pero no había ningún sonido pequeño o electrónico que normalmente escucharías cuando había un cambiador de voz o algo similar presente. También tenía esa inflexión ascendente o sonido burlón en su voz cuando hablaba de la mejor manera que podía. Explica que es cuando ves esos programas donde la persona se oscurece y la voz cambia tratando de enmascarar su identidad, pero luego también tenía esa inflexión ascendente. Lo siento, como dije, no estoy segura de cómo explicarlo mejor. Una cosa fue consistente. Era la sensación de malestar que me dejaba cuando escuchaba su voz, así que después de mi apertura, daba su nombre en su extraña voz. Lo llamaré David, y luego, antes de poder verificarlo, comenzaba con sus preguntas normales. ¿Adivinen qué? Lo que estaba haciendo hoy. Normalmente quería que respondieras como si no tuvieras ni idea, y, si lo hacías, respondía, hoy me voy a cortar el pelo. Suena como una respuesta bastante normal e inocente, pero mientras hablaba de ello, simplemente parecía críptico o un código para algo que nunca pude entender. Era como si siempre te estuviera dejando un mensaje que no lograbas captar y te dejaba con la intriga de si era o no algo serio. Luego te pedía que adivinaras qué tan corto lo iba a cortar y nuevamente, si tenías una leve ignorancia, te lo explicaba y decía que se lo iba a cortar lo más corto posible. Describiría cómo sería tan corto que lo haría sangrar. Hablaría de cómo su cabello crece tan rápido
que tenía ganas de cortárselo débilmente y que se enojaría hasta que pudiera hacerlo de nuevo. Como mencioné, la conversación en su mayor parte parecía normal, pero era como enfatizaba ciertas cosas, como la palabra cortar que siempre parecía fuera de lugar, pero si atendías llamadas suyas y conocías las respuestas a las preguntas, solo parecía empeorar las cosas. Respondí una vez a su primera pregunta que se iba a cortar el pelo y parecía más entusiasmado de lo normal. Respondía con: «Oh, así que tú también sabes sobre cortes de pelo, oh, me encantan». Y luego preguntaba sobre el largo y demás. Más adelante, me asusta solo pensarlo. Muchas personas que reciben su llamada piensan que es solo otro bromista en el momento de sus llamadas. Su cuenta había sido cerrada recientemente por él, por lo que ya no tenía motivos para llamar más, o tal vez simplemente tenía una discapacidad mental y el acceso a un teléfono. Son definitivamente posibles, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que su voz nos deja a todos con una sensación de inquietud, y estoy increíblemente agradecida de que ya no hago llamadas entrantes. Como mencioné, estos fueron solo 2 de muchos casos con los que me he encontrado. Parecía que había algo más oscuro debajo de la voz que escuché y la situación en cuestión. Tal vez compartiré más historias contigo más adelante porque, llamando en el trabajo, realmente nunca tienes un día aburrido. Tengo una extraña historia de acosador que, afortunadamente, gracias a la justicia y a mi novio, tuvo un final feliz. Solía trabajar en un centro de servicio al cliente hace unos años para una compañía de cable e internet. Ayudé con soporte normal, en cómo solucionar problemas o incluso ayudarlos a configurar las aplicaciones en su teléfono y televisión. El trabajo generalmente estaba bien. Tenía algunas personas enojadas, pero eso generalmente ocurría solo cuando no pagaban una factura y el servicio se cortaba o había una interrupción. Cualquier otra cosa demasiado loca se derivaba a otra persona. Por lo general siempre había problemas, pues de no haberlos no estarían llamando al centro de servicio. Una de las características que me gustó del lugar en el que trabajaba era que no tolerábamos abuso de los clientes, e incluso se mencionó en la grabación cuando llamaron. Al menos me hizo sentir que nos respetaban y cuidaban de esa manera. Solo desearía que tuvieran un mejor seguro, pero eso no es ni aquí ni allá de todos modos. Atendí esta llamada. Un nuevo cliente que obtuvo uno de nuestros paquetes. Nuestro servicio era realmente nuevo en el área en la que se encontraba y tenía un plan telefónico y de internet. Lo llamaré Alex porque ya no puedo recordar su nombre real. Alex llamó tratando de obtener ayuda para configurar nuestra aplicación en su teléfono en el momento de este evento. Yo tenía 24 años y él tenía 28. Lo recuerdo porque hizo una broma acerca de que era demasiado joven para llamar y pedir asistencia telefónica. Y yo estaba pensando lo mismo en mi mente, no de una manera mala, aunque era inusual recibir llamadas de personas más jóvenes pidiendo apoyo más allá de la pregunta de si su servicio estaba disponible. Así que me reí y le aseguré que estaba bien, para eso estábamos allí. Lo ayudé a configurar la aplicación que podía usar para realizar pagos, administrar su cuenta y sus beneficios, así como otras cosas. Todo el tiempo fue muy amable y agradeció mi ayuda, lo cual siempre era agradable, poder sentir que lo que hacías marcaba la diferencia. Alguien un par de veces durante la llamada me llamaba por mi nombre, pero luego también se refería a mí como amor, linda o palabras coquetas, pero no fue gran cosa para mí. Mucha gente llamaba y te daba nombres entrañables como ese, especialmente cuando tienes, supongo que, un nombre único o difícil de recordar y eres una mujer joven, así que nunca lo mencioné ni lo comenté a mis superiores mientras continuaba ayudándolo. Le di algunos consejos sobre ciertos problemas con los que estaba lidiando, por los que nuevamente parecía muy agradecido. Entonces, la llamada estaba terminando en este punto, y le pregunté si tenía alguna otra pregunta. Él dijo que no, pero sí dijo que parecía una chica genuinamente increíble con quien estar. Me llevaría a una cita si pudiera.
Me reí un poco torpemente otra vez. No es la primera vez que alguien dice algo así. Nunca entenderé a las personas que coquetean con otras personas por teléfono y que no conoces, pero estoy divagando. Solo respondí amablemente: «Oh, bueno, gracias», y traté de dirigir la conversación nuevamente, pero luego respondió con: «No, lo digo en serio, suenas adorable, me encantaría». Así que nuevamente fue educado, pero lo descarté y traté de recapitular la llamada. Finalmente permitió que la conversación continuara, y la llamada concluyó a partir de ahí. Pensé que eso era el fin, y seguí con mi turno. En general, ese tipo de personas probaba a la persona para ver si cedía, pero si no lo hacía en un par de ocasiones dejaban de insistir. Pero para mi sorpresa, al día siguiente recibí una solicitud de amistad en Facebook y una nueva solicitud de seguidor en Instagram. Mirando la foto, no reconocí al chico, pero cuando miré su foto de perfil y vi su nombre y ubicación, me di cuenta de que tenía que ser el mismo cliente con el que hablé el día anterior. Inmediatamente me asusté porque todo lo que sabía sobre mí era mi nombre en el estado en el que vivía. Me preguntó dónde estaba y le dije algo que hacía a menudo sin pensar en ello. Fue hacia el comienzo de la llamada, antes de sus comentarios coquetos, y me dijo que él vivía en todo el país. Entonces, ¿qué riesgo había? Sé que soy una estúpida. Supongo que tengo un nombre único, pero tampoco soy la único. Entonces, ¿cómo pudo haberme encontrado? Simplemente intentó agregar a todos con el mismo nombre de cualquier manera. Rechacé su solicitud y lo bloqueé. De ninguna manera iba a hablar casualmente con un cliente así. Incluso le dije a mi novio sobre eso. Vivíamos juntos, y él básicamente se burló de él llamándolo desesperado. Pero eso fue todo. Ninguno de los dos pensó más en eso. Sin embargo, una vez más, no se detuvo allí. En uno de mis días libres, alguien llamó a mi puerta. No esperaba a nadie, así que respondí con curiosidad. Era una entrega de flores para mí, e inmediatamente sonreí. Mi novio estaba en el trabajo, así que primero pensé que me las había enviado como una sorpresa. Así que las acepté, y me las puse en la mesa de café. Comencé a buscar la tarjeta queriendo ver la nota linda y cursi que escribió, pero luego, mi estado de ánimo cambió rápidamente. No era de mi novio, era de Alex. ¿Cómo diablos descubrió dónde vivía? Inmediatamente me sentí incómoda y asustada, así que salí al frente y tiré las flores directamente al basurero. Llamé con urgencia a mi novio para contarle lo que acababa de pasar, y me dijo que necesitaba verificar mi configuración de privacidad en Facebook, que ese era el motivo por el cual pudo acceder a mi dirección real. No sé por qué no lo hice en el primer lugar. Supongo que tal vez pensé que bloquearlo resolvería todo de una vez. Gracias a Dios lo hice porque descubrí que estúpidamente tenía todo público. Mi nombre, mi familia, las fotos, las publicaciones donde trabajé y donde vivía estaban allí para que cualquiera las viera. Mi ubicación solo tenía la ciudad, pero sin embargo, algunas de mis fotos estaban etiquetadas con ubicaciones y una de ellas era mi casa. Todavía no sé cómo habría podido reducirlo a aquel lado, porque yo vivía en una casa adosada, pero de alguna manera, él lo hizo. Lo único que había bloqueado era mi número de teléfono, que afortunadamente solo estaba disponible para mis amigos, así que inmediatamente hice una limpieza. Solo el estado estaba en la lista de ubicaciones, la ocupación ahora estaba vacía. Incluso cambié mi nombre, así que usé mi segundo nombre, que era mucho más común, y todo lo demás que quedó, incluidas publicaciones y fotos, se guardó detrás de amigos. Lo sabrás solo si usas las redes sociales. Te sugiero que mires tu página desde afuera y veas lo que hay ahí fuera. Así que una vez que terminé, al menos me sentí un poco más protegido, pero el daño ya estaba hecho. A menos que me mudara. Él sabía dónde vivía, pero no tenía forma de confirmarlo. Supongo que a menos que su entrega de flores tuviera confirmación de dicha entrega. Eso nunca lo sabré. Sin embargo, supongo que sabía que tenía razón porque recibí algunos regalos más. Dulces, más flores e incluso una tarjeta. Todos fueron a la basura y fui a hablar con la oficina de mi inquilino para ver si tal vez podía cambiar de casa adosada.
Realmente no quería mudarme porque me encantaba el lugar donde vivía, y dijeron que definitivamente podían considerarlo si tienen uno que esté abierto en el momento de mi renovación, lo cual estaba agradecido, pero aún faltaban algunos meses. Pero antes de que eso sucediera, tendría un evento más que involucraría a Alex. Un día mi novio y yo estábamos en casa jugando. Cuando sonó el timbre nos acostumbramos a que recibíamos un regalo aproximadamente una vez al mes, aproximadamente a la misma hora. Así que pusimos los ojos en blanco, y él se dirigió a abrir la puerta. La puerta estaba fuera de la vista desde la sala de estar, pero aún puedes escuchar a alguien hablar, así que me sorprendí cuando después de escuchar la puerta abrirse, no escuché la voz de mi novio, sino alguien más que decía bastante enojado: ¿Qué diablos? Entonces, cuando escuché que ambas voces comenzaron a discutir, descubrí quién era la otra voz. Alex, ¿qué diablos estaba haciendo allí? Fui cautelosamente hacia la puerta cuando el extraño me vio y, enojado, gritó mi nombre. Comenzó a gritar preguntándome por qué había invitado a un hombre extraño y cómo estaba decepcionado consigo. Le dije que era mi novio y lo había sido durante años mientras decía que era un canalla y que no había nada entre nosotros. Mi novio pudo empujarlo hacia atrás lo suficiente como para cerrar la puerta, incluso mientras seguía luchando con la manija que golpeaba la puerta. Llamamos a la policía y juro que parecía que estaban allí en un tiempo récord. Alex todavía estaba en la puerta cuando escuchamos a la policía hablando con él también. Continuó gritando ahora, dirigiendo su enojo hacia los policías, y pudieron arrestarlo. Fue más fácil ya que estaba como perro que todo ladra y no muerde. Aparentemente le expliqué a los policías quién supuse que era ya que nunca dijo su nombre, y dijeron que después de hablar con él, confirmaron que era el mismo tipo, pero por supuesto, trató de dar una historia diferente. Los policías sugirieron que consiguiera una orden de protección, e inmediatamente fui a iniciar ese proceso ese día, en caso de que volviera a intentar algo al día siguiente que trabajé. Le conté a mi jefe lo que había sucedido ya que estúpidamente, ni siquiera había mencionado los regalos porque no pensé que realmente pude probar que fue este cliente aleatorio quien lo hizo. Me dijeron que lo investigarían, y al día siguiente tuve una reunión con mi jefe y 2 de los WPS, lo cual fue bastante aterrador. Pensé que me iban a despedir, pero afortunadamente solo ellos querían confirmar mi historia, y luego me dijeron que iban a considerar finalizar su servicio. Pero no iba a ser inmediato ya que no podían finalizarlo ya que su plan era un tipo de pago por adelantado. Así que dijeron que le enviarían las cartas apropiadas, haciéndole saber que terminaría automáticamente. También dijeron que me sacarían de la cola para ese estado, lo cual fue una sorpresa. Pensé que esto iba a ser una lucha que tendría que afrontar. Lidiar con Alex por mi cuenta, pero realmente me ayudaron. No tuve otros enfrentamientos con Alex después de eso. Ojalá se diera cuenta de lo delirante y loco que fue lo que hizo, pero de cualquier manera, me alegro de que ese capítulo en mi vida se terminara. En la fría penumbra de una noche cualquiera, me encontraba inmersa en la monotonía de mi trabajo en el centro de llamadas. A mis 24 años, habitaba una ciudad marcada por la sombra de la delincuencia, donde cada llamada entrante podría esconder un nuevo desafío. Mi labor consistía en brindar ayuda técnica a los clientes de nuestra compañía de Internet, pero normalmente hacía llamadas salientes. Mi trabajo era llamar al cliente para confirmar un problema que estaban teniendo con nuestro servicio y programar una cita con uno de nuestros técnicos para salir e intentar solucionar el problema, diagnosticarlo y resolverlo en persona. Yo era básicamente el último recurso. Si un técnico escalado no podía resolverlo por vía telefónica, o se determinaba que algo debía hacerse físicamente, entonces me lo enviaban para verificar todos los pasos, y luego programar esa cita de manera bastante simple, a menos que solo se solicitara porque el cliente se negó a solucionar el problema con nosotros. Mi turno terminaba a las 10 de la noche, y solo podíamos realizar llamadas hasta las 8 de la noche, hora del cliente. Así que durante las últimas 2 horas, ayudé
con las escaladas. Eran alrededor de las 10 hasta las 8, así que tomé una llamada más pensando que podría tomar mi último descanso después, y luego pasar a las llamadas entrantes, dejándome con menos de 2 horas para llegar. Esta era mi rutina cotidiana día tras día, así que esperaba saber dónde iría la llamada y cuánto tiempo me tomaría. Como de costumbre, marqué el número y esperé a que alguien me respondiera. Cuando escuché la voz de una respuesta dulce y frágil de una señora mayor, di mi apertura normal. «Hola, soy Shauna de la compañía de internet. ¿Puedo hablar con Linda?» La voz al otro lado de la línea respondió en un tono tranquilo y calmado. «Oh, sí, estaba esperando tu llamada. Han sucedido algunas cosas extrañas en mi casa». Le pedí que explicara más, pensando que se refería al equipo, ya que ese era el motivo de mi llamada. «Creo que alguien me ha estado observando. Escucho susurros y veo sombras en mi casa, pero se mueven solas. No es mi sombra». Lo primero que pensé fue, bueno, genial, tenemos una clienta loca. Tenemos bastantes clientes que llaman solo para acusarnos de vigilarlos sigilosamente a través de su módem o de querer que les enviemos uno nuevo, porque destrozaron el otro a martillazos buscando el micrófono. Así que lo intenté de nuevo para interrogarla y hacer avanzar la conversación. Ella comenzó a hablar más, y algo que dijo me hizo escuchar más. Su voz tenía una sensación de inquietud alarmante cuando dijo que no estaban usando uniforme. Probablemente no debería confiar en ellos, ¿verdad? Le pregunté de qué estaba hablando cuando comencé a escuchar movimientos en el teléfono. La llamé varias veces por su nombre y no obtuve respuesta alguna hasta que finalmente escuché una respiración agitada y ella dijo, «Shh, me estoy escondiendo, con suerte no me encontrarán». Ahora todo lo que dijo está dando vueltas en mi cabeza, pero cuando mencionó los uniformes, comencé a tener estas ideas. ¿Había alguien ahí? ¿A qué se refería con las sombras que estaba viendo? ¿Estaba loca y veía sombras, o alguien había entrado a su casa? Pero sabía que no podía haber sido nadie de nosotros, porque la estaba llamando para programar la cita en otro momento, y tampoco hacemos servicio técnico tan tarde, y cuando mencionó esconderse inmediatamente, me puse en alerta máxima. Empiezo a pensar que alguien está entrando a la fuerza en la casa de esta mujer anciana, y tal vez ella pensó que yo estaba en el 911 llamándola, o tal vez simplemente tuvo suerte de que yo la llamara antes de que tuviera la oportunidad de llamarlos a ellos. Sabía que primero tenía que intentar confirmar si esto era real y no era ninguna broma. Instintivamente le pregunté con calma y tranquilidad si estaba bien, dónde estaba y si alguien estaba en su casa. Solo confirmó mis temores. Dijo que se escondía en el armario de la habitación de los 2 hombres que estaban en su puerta. Le pregunté si los dejaba entrar o sabía quiénes eran, y ella respondió negativamente a ambas preguntas. Dijo que tenían algo largo en sus manos como un palo y comenzaron a golpear su puerta, lo que hizo que se escondiera en el ropero. Le dije que se quedara allí mientras pudiera y que iba a llamar a la policía por ella sin colgar. Le envié un mensaje a mi gerente para que viniera a verme lo antes posible y ella apareció rápidamente. Le expliqué todo lo que estaba sucediendo. En ese momento, cuando escuché la respiración temblorosa de Linda, ella dijo que se comunicaría con la policía y le envié un mensaje con la dirección para comenzar. Cuando regresó a su escritorio, tuve que hacer de intermediario para hacerle preguntas a Linda y le envié un mensaje a mi gerente con las respuestas que el operador me estaba pidiendo. Luego, mientras escuchaba la línea de Linda, escuché un fuerte sonido de choque y Linda jadeó. Tenía miedo de llamarla porque no quería que mi línea la delatara frente a los posibles asaltantes. Hice lo mejor que pude para susurrar y no llegaron a escucharme. Llamé al teléfono si estaba bien, y después de algunas respiraciones temblorosas más, respondió, «Creo que rompieron una ventana». Inmediatamente, le dije a mi jefa que probablemente estaban adentro, y ella regresó a mi escritorio hablando con el operador en su teléfono personal. Según las instrucciones del operador, le dije que permaneciera en silencio, a menos que necesitara decirme algo, y desde allí, todo lo que pudimos hacer
fue escuchar los sonidos a su alrededor. Comencé a escuchar ruidos de golpes y golpecitos, ruidos sordos, como si se dejaran caer y arrojaran cosas. Luego pude escuchar sonidos de raspaduras y golpes fuertes y gruñidos de un hombre. Estaba aterrorizada por Linda y simplemente impotente. Todo lo que podía hacer era sentarme allí y escucharla rezando para que no la encontraran. Ese fue el día más largo de mi vida esperando a que alguien me ayudara. Llegué y la ayudé. Mi gerente todavía estaba a mi lado y me tocó el hombro diciendo que el operador confirmó que la policía estaba allí. En voz baja le transmití la información a Linda diciéndole que no saliera hasta que la policía la llamara desde allí. Escuché gritos y más sonidos de arrastre en el teléfono. Llamé a Linda para asegurarme de que no estuviera involucrada, pero ella no respondió y finalmente respondió y dijo que uno de los hombres entró corriendo a su habitación, la misma habitación con el armario en la que ella estaba, pero luego pude escuchar a la policía llamándola y mi gerente me transmitió lo mismo. Pude escuchar el movimiento de nuevo desde el lado de Linda y con un gemido ella respondió a la policía. Le pregunté si estaba con ellos ahora y ella dijo que sí, y me agradeció por la ayuda. Recuerdo su tono tranquilo y feliz mientras me agradecía, y no sonaba como si hubiera una sola pizca de miedo en su voz. Fue increíble. Colgué el teléfono al igual que mi gerente y ella. Me abrazó diciendo que había hecho un gran trabajo, y me dijo que podía tomarme un descanso prolongado o simplemente irme a casa si quería. No dudé en aceptar esa oferta. Me sentí más conmocionada que Linda. Si la policía no hubiera llegado allí tan rápido como lo hicieron, si la hubieran encontrado, sí hubieran llegado a la habitación, así que las probabilidades eran bastante altas, y eso fue aterrador para mí. Solo trabajaba como soporte para un ISP, no era un operador del 911 por razones obvias. No podía soportar recibir llamadas así todos los días, y felicito a los que lo hacen. Mi gerente y yo queríamos actualizaciones sobre Linda y lo que sucedió, así que aún necesito programar su cita. Sé que probablemente fue un poco astuta de nosotros. Ella me permitió marcar su boleto como en proceso para que lo conservara e intentara contactarla nuevamente unos días después. Pude comunicarme con ella y comencé la llamada normalmente, tratando de enfatizar que soy yo, Shauna nuevamente, con la esperanza de que pueda reconocer mi nombre o voz. Casi podía escuchar la bombilla apagarse cuando dijo mi nombre. Sabía que se acordaba de mí. «Oh, eres la joven que me ayudó la otra noche», dijo alegremente. Confirmé que sí, y le pregunté si estaba bien y cómo estaba. Me contó cómo vio las sombras de ellos entrando por su ventanal, cuando la luz de movimiento en su camino de entrada se apagó. Fue más o menos en el momento en que llamé, cerró las cortinas, y cuando comenzó a hablarme, vio los hombres acercarse a su puerta, y con lo que tenían comenzaron a jugar con su puerta. Fue entonces cuando supo que tenía que hacer algo. Poco después, rompieron su ventana y comenzaron a rebuscar entre sus pertenencias. Explicó que cuando llegó la policía los escuchó gritándole a un chico, mientras el otro corría hacia su habitación. Su habitación estaba hacia la parte trasera de la casa, así que piensa que él fue allí para escapar, pero las ventanas de su habitación eran muy viejas y la gente muchas veces no sabía cómo abrirlas. Tenían una manivela, así que no había manera de que él pudiera escapar por la ventana, así que salió corriendo de la habitación. Ella me dijo que la policía los atrapó a ambos, así que aunque su casa era un desastre no perdió nada. Dijo que todavía estaba esperando que cambiaran la ventana y bromeó, diciendo que su cable era la menor de sus preocupaciones. Ahora le dije que no. Nos costaría nada salir y ella estuvo de acuerdo y continuamos con normalidad desde allí después. Ella me agradeció nuevamente y nos despedimos. Estaba increíblemente agradecida de haber podido atender esa llamada esa noche, sin importar lo aterrador que fuera. Me gustaría pensar que si no hubiera llamado, ella habría llamado al 911, pero la forma en que estaba hablando con tanta calma, al principio que parecía que no era gran cosa, y me preocupa que ella no tenga la fecha de nacimiento del cliente en el archivo. Así que sabía que ella tenía más de 70 años, por lo que era posible que ella no estuviera pensando del todo con claridad,
Pero trato de no pensar en eso y más bien me concentro en el hecho de que realmente hice una diferencia en mi tonto trabajo de ese día. Ya no trabajo allí, pero mi jefa todavía lo hace y seguimos en contacto. Afortunadamente, ella dijo que no habían tenido otra llamada así desde entonces. Mis amigos eran una colección de historias aterradoras de centros de llamadas, historias aterradoras de llamadas telefónicas. Sin embargo, como quieras verlas, historias aterradoras de personas que trabajan en centros de llamadas.